Bienvenidos sean todos, pues ahora vamos a ver el Parlamento del diálogo respecto a la iniciativa de la reforma eléctrica, caray, con algunos de los personajes, Pedro Armentia López, así como Fernández Noroña, entre otros. Vamos a ver al respecto sobre esta información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este espacio que se abre para todos y todas ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en Parlamento en Vivo. Es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados y hoy además con un tema esencial para la discusión nacional a la que los y las diputados y así también como toda la sociedad en general hemos estado al tanto siempre de cuáles son las propuestas, etcétera, de lo que es la reforma eléctrica. Específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo con una reforma eléctrica en esta ocasión? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Qué contiene la propuesta que el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados? ¿Quiénes van a participar en todo esto? ¿Cómo van los foros? Precisamente para hablarnos de todo eso, el día de hoy están con nosotros diputados y diputadas que están también participando en las diferentes discusiones. Así es que yo les voy a presentar rápidamente quienes van a estar participando con nosotros. El diputado Mauricio Pedro Armentia López. Él es Pedro Armentia López del PRI, es secretario de la Comisión de Energía, secretario de la Comisión de Pesca e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diputado, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, será un placer estar con ustedes y poder debatir e intercambiar ideas con mis compañeros. Gracias, diputado. También está con nosotros el diputado Mauricio Prieto Gómez, él es del PRD, es secretario de la Comisión de Energía, secretario de la Comisión de Infraestructura e integrante de la Comisión de Turismo. Bienvenido, gracias por estar aquí, diputado. Muchísimas gracias, un placer saludarlas y saludarlos como siempre a las órdenes. Creo que es importante debatir este asunto que nos atañe a todas las mexicanas y mexicanos. A la orden. Gracias, así es. Y también está con nosotros la diputada Cecilia Márquez Alcadef Cortés. Ella es de Morena, es secretaria de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción e integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Bienvenida, diputada, gracias por estar con nosotros también. Si gusta abrir su micrófono, por favor. Muchísimas gracias por invitarnos a platicar un poco para que todo el público en general pueda comprender la importancia de esta iniciativa y lo que va a impactar al país, no solo en estos momentos, sino a las generaciones futuras. Gracias. También está con nosotros el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT. Él es secretario de la Comisión de Energía, secretario de la Comisión de Gobernación y Población, integrante de la Comisión de Defensa Nacional y presidente del Consejo Editorial. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches al auditorio, aquí listo para defender la reforma constitucional en materia eléctrica en beneficio de la patria y de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué le parece entonces si ya iniciamos con este programa? Decíamos justamente que si pudieran decirnos más o menos en qué consiste la propuesta del presidente de la República, cómo es que llegamos hasta acá, los diferentes foros que se están llevando a cabo han tenido además la participación de muchos especialistas y los temas son muy interesantes. Pero tenemos de entrada un primer minuto para el posicionamiento de cada uno de los partidos políticos que hoy se encuentran con nosotros. ¿Qué les parece si iniciamos con el diputado Pedro Armentia López del PRI? Por favor, diputado. Hola, muy buenas noches. Con un gusto saludar a todos los que nos ven y nos escuchan, a mis compañeros diputados. Como hemos venido diciendo, la postura del grupo parlamentario del PRI ha sido muy clara. Nosotros, como viene la iniciativa, así como está planteada, va a ser muy difícil que camine. Pero no estamos cerrados tampoco a escuchar. Yo creo que el Parlamento que se ha realizado durante estos días, llevamos ya 7 foros, nos han dado la pauta para poder construir, para poder escuchar a la sociedad civil, a las organizaciones, a los especialistas, que puedan plantear cuáles son los contrastes de una reforma que se plantea por el Ejecutivo. Hay que entender que la industria eléctrica en este país ha sufrido 3 momentos importantes: en 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica, cuando se crea la CFE, después en 1980 cuando viene la contracción económica y se buscan modelos que permitan a la participación parcial a los privados
para poder competir en la industria eléctrica. Y después, en el 2013, cuando viene la libre competencia, que se crean los órganos autónomos, donde hoy en día vemos tanto debate. Nosotros hemos sido muy claros, no estamos cerrados al diálogo, no estamos cerrados a que podamos intercambiar ideas y podamos construir una reforma que al final de cuentas lo que queremos es que llegue energía suficiente, limpia y sobre todo al menor costo posible. Entendemos que lo que han planteado en estos días, hay muchos posicionamientos acerca de los contratos de grados, cómo es el mercado eléctrico mayorista, cómo es el tema de las subastas, y yo creo que eso es lo que la gente necesita escuchar. No puede ser nada más un tema de... ¿Perdón? Gracias, diputado, es que ya llegamos al minuto. Perdón. No hay cuidado, tenemos de aquí en adelante 2 minutos para que ustedes vayan diciendo más acerca del posicionamiento de su partido y de su postura. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Mauricio Prieto Gómez del PRD. Tiene usted 1 minuto, diputado, adelante. Gracias, Liliana. Muy buenas tardes a todos. A diputado Noroña, un placer saludarlo. Creo que después de estos foros que ya se han realizado, que son 7, hoy más que nada estamos seguros que el esfuerzo que tenemos que hacer para que la reforma pueda transitar tiene que estar incluido las propuestas de todas y de todos los grupos parlamentarios. Yo estoy seguro que como hoy está presentada la propuesta que mandó el presidente de la República, esta soberanía, no sería prudente pasarla. Creo que es importante revisarla, añadir algunas cosas que son de suma importancia para las mexicanas y mexicanos, y creo que lo más importante es que apostemos a las energías limpias, que es lo que está haciendo el resto del mundo, y que si esta iniciativa va hacia allá y toma en cuenta que la energía limpia no nos cuesta, no contamina nuestro medio ambiente, seguramente podríamos estar en condiciones de revisar y tratar de llegar a un consenso. Si no es así, creo que va a ser muy difícil poder aprobar la iniciativa que presentó el presidente de la República. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Tiene usted 1 minuto, diputado, por favor. Y muchas gracias. Me parece que se falta la verdad cuando se dice que se está por las energías limpias. La iniciativa privada tiene el 62% del mercado nacional, solo 7% es con eólica o fotovoltaica, que además es intermitente, tiene que entrar la Comisión Federal de Electricidad en su respaldo cuando su fuerza es insuficiente, no le pagan nada a Comisión Federal de Electricidad. Por cierto, todos los agravios que se han mencionado que existen, nadie los ha desmentido en estos foros de Parlamento Abierto. No, el 55% del total de la producción del país lo tienen los privados y lo hacen con gas, ciclo combinado, derivado del petróleo. Entonces están mintiendo. Lo que la oposición está apoyando es la entrega al mercado nacional de 7.400.000 millones de pesos, y este es lo que vale Comisión Federal de Electricidad, y el mercado nacional de 6.300.000 millones a los privados, a las empresas transnacionales. Eso es un despropósito, eso es suicida. De lo que estamos hablando es quién tiene el control del mercado nacional, y nosotros planteamos 54% para Comisión Federal de Electricidad, 46% para los privados, con todo el proceso de transición energética hacia energías cada vez menos contaminantes. Cierro, nosotros producimos con las hidroeléctricas energía limpia y están paradas porque primero tienes que comprarle a los privados. Entonces es un falso discurso eso de las energías limpias. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con la diputada Cecilia Márquez Alcádez Cortés de Morena. 1 minuto tiene usted, diputada. Adelante. Bueno, lo que busca esta reforma es ahora sí que dar final a un atraco de entrega de la soberanía energética, que lo hicieron reformas como la que presentó Enrique Peña Nieto. Ese atraco le permitió a empresas privadas con dinero de la nación enriquecerse y además dictar las tarifas, y todavía de descaro decir que nosotros, la Comisión Federal de Electricidad, no generamos energía limpia. Si hay una empresa en el mundo que genera energía limpia, es la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué buscamos? Que no estemos como en España, donde 1 kilowatt se paga 500 veces más que en México. Pero ¿qué buscamos también? Demostrar
que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa social que es capaz de dar equidad, igualdad a todos los mexicanos y no solo a unos pocos para enriquecerlos, aquellos que pagaron y que siguen pagando las energías a bajo precio. Es terminar con el huachicol. Los cárteles de cárteles, que son los empresarios, los malos empresarios, porque hay muy buenos empresarios en México. De eso se trata, de que la energía sea para todos, no para unos cuantos. Vaya que la discusión ha estado fuerte en la Cámara de Diputados y qué interesante, porque además justo en este programa yo sé que no se pueden tocar todos los puntos, pero sí los principales en los que está efectivamente poniendo el énfasis tanto los diferentes partidos políticos como Morena, como el PT, como el PRI, como el PRD, de por qué, por ejemplo, no podría pasar una iniciativa que el presidente de la República mandó. ¿Cuáles son los puntos en los que de plano les puede parecer incluso algo que no se pueda pasar porque al mercado no le hace bien? Todo este tipo de discusiones que los mexicanos realmente estamos esperando ver. Por favor, diputado Pedro Armentia López del PRI. Tiene usted 2 minutos. Muy rápido. Como lo comentábamos, nosotros no estamos cerrados. Lo que decimos es como está planteada, hay que revisarla. Yo creo que desde la redacción queda muy escueta. Como bien sabemos, es el 25, 27 y 28 constitucional, pero la clave está en los transitorios. Lo que se ha llevado el debate en estos días ha sido el tema de los contratos. Y hemos entrado a un debate, pareciera que es una defensa entre los privados contra el Ejecutivo, cuando lo que nos debe interesar es lo que se refleja en el bolsillo de la gente. Obviamente lo que nosotros queremos es que se revise también el despacho del mercado eléctrico mexicano, que se revise el tema de los órganos autónomos, que son los órganos reguladores, que no se regrese todo un monopolio a la CFE, donde puedan ser ellos quienes fijen precios y generen el despacho día a día, donde nosotros queremos que no se incumplan tratados internacionales, que respetemos los contratos que hoy están vigentes, pero también estamos seguros, y como se ha planteado estos días, que hay algunas cosas que hacen ruido, ¿no? Por ejemplo, el tema de los contratos legados, en el cual pues no están acorde al mercado el día de hoy. Se habla de un mercado paralelo, que lo han planteado en estos días acerca del tema de autoabasto. Entonces queremos escuchar y queremos que nos especifiquen cómo está el mercado que tanto han dicho, y si hay gente que está en un incumplimiento, si hay gente que no está cumpliendo con los requisitos, pues se le sancione. ¿Por qué llevar esto a un tema de reforma constitucional cuando lo podemos hacer en las leyes secundarias? Es un gran debate que creo que se está dando y podemos llegar a un buen rumbo y a un buen puerto. Obviamente nada que atente contra el medio ambiente, ya han dado sus posturas. Hoy tuvimos en la Junta de Coordinación Política un gran debate y yo creo que lo que necesitamos saber también por parte de comisión es cuánto costaría esta reforma. Se habla de inversiones, se habla de que van a incrementar la generación en eólica, en geotérmica, en solar, pero no sabemos cuánto va a costar. Y quedan cosas al aire, también cuando hablan de la participación de hasta un 46% por parte del privado, es hasta el 46%, pero podría ser el 1%. Y también dice que ellos harán por lo menos el 56%, también podrían hacer el 99%. Entonces creo que en la redacción hay cosas que tenemos que cuidar, hay que meternos de lleno a los transitorios, pero sobre todo poder conciliar ideas y puntos de vista distintos para caminar en un mismo rumbo. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Mauricio Prieto Gómez del PRD. Tiene usted 2 minutos, diputado. Muchísimas gracias. La verdad es que es importante para mí informarle a las mexicanas y mexicanos que la reforma del presidente de la República, en ese entonces Enrique Peña Nieto, el PRD votó en contra. Y yo sí quiero que la gente sepa, porque a veces nos confundimos. Y el PRD en ese entonces votó en contra porque seguimos confiando y seguimos creyendo que la soberanía energética la debe de tener el gobierno. Eso no es un tema de discusión para nosotros. Creo que es importante que la rectoría de la generación de electricidad efectivamente la tenga el gobierno. Y sin duda alguna hay cosas que nos brincan. Por ejemplo, los tratados internacionales, ¿qué va a pasar con ellos? Y hay voces del gobierno de Estados Unidos que dicen que si aprobamos esta reforma que presentó el presidente vamos a tener severas consecuencias económicas y comerciales. También es cierto que hay en esta reforma que presentó el presidente se cancelan contratos de todas las empresas que hoy están vigentes. ¿Qué va a pasar con esos contratos? Que al final de cuentas ellos tendrán que defenderlos, pero sí es importante mencionarlo porque si se cancelan esos contratos como se plantea en la reforma, se va a cancelar una gran parte de la energía que se está generando hoy
para las mexicanas y mexicanos y vamos a tener un severo problema en todos los sentidos y principalmente en el sentido económico. Yo sugiero que sigamos revisando, que aportemos lo que creamos que es conveniente y, por supuesto, dejar que los expertos sigan aportando para que esta reforma que presentó el presidente sea mucho mejor de lo que hoy está, y estoy seguro que si logramos llegar a consensos podemos aprobarla y dejar de lado nuestros egos, porque al final de cuentas todos tenemos nuestros propios intereses, pero hoy está por encima de cualquier interés el interés de las mexicanas y mexicanos, y es a lo que estamos aquí los diputados del PRD. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Diputado. Si abre por favor su micrófono. Ahí está. Es que ustedes lo han estado quitando y poniendo. Yo me quedo con lo que comenta con su compañero del PRD y también compañero diputado del PRI, que plantean que tiene que tener modificaciones la reforma. No veo problema en que la reforma sea enriquecida. Yo veo problema en que desmantelemos mentiras completas o verdades a medias. Miren, dice por ejemplo el PRI, no se necesita una reforma constitucional, se le olvida que hicimos una reforma a ley secundaria y que un juez le dio amparos hasta que no lo pidió, diciendo que se violaba la Constitución, y esto obligó al compañero presidente a presentar la reforma constitucional en materia eléctrica. Entonces a mí me parece que no está discusión si se necesita la reforma constitucional en materia eléctrica, se necesita porque la ley secundaria que se reformó fue inhabilitada, diciendo que violaba el marco constitucional. Necesitamos la rectoría, como lo comenta su compañero del PRD, del Estado mexicano, porque el 50% de los mexicanas y mexicanos, 50% de la población, fue empobrecida a tal nivel que no puede pagar tarifas comerciales, recibe un subsidio y solo los recibirá si Comisión Federal de Electricidad existe. Y con la actual ley, Comisión Federal está condenada a desaparecer en el 2030. Nosotros lo único que queremos es que no nos roben. No hay que preocuparse, o hay que ocuparnos de todo el planteamiento de los tratados internacionales, pero no hay ninguna violación. En ningún lugar de los tratados internacionales dice que nos tenemos que dejar robar. Nosotros lo único que planteamos es que si producimos energías limpias, como la hidroeléctrica, pues esa tiene que ir primero que las privadas, que lo están produciendo con gas. Me parece que es de sentido común. E inclusive nuestra producción de ciclo combinado debe ir antes que la privada. ¿Por qué le vamos a comprar antes si sus tarifas son altísimas? Yo termino, los privados hicieron una inversión de 88 mil millones de pesos y con eso quieren quedarse con un mercado de 6 billones 300 mil millones de pesos y con Comisión Federal que vale 7 billones 400 mil millones de pesos, más de 13 billones de pesos con una inversión de 88 mil millones de pesos, de la cual ya recuperaron la mitad, 44 mil millones de pesos. Bueno, eso no puede ser. Bien, pues muchas gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Vamos ahora con la diputada Cecilia Márquez Alcadef, por favor. Diputada. Lo primero que hay que explicar que esta no es una reforma expropiatoria, es una reforma nacionalista y aplaudo que tanto los diputados de todas las bancadas aplaudan a la patria y que beneficien a los ciudadanos y que busquen eso. Es lo primero que nosotros también buscamos desde Morena y les aplaudo que tengan esa voluntad para que la voten. Ahora hay que hablar muy claro. La reforma energética no está en contra de la participación pública ni tampoco de la privada. La reforma energética no está en contra tampoco de las energías limpias. Es más, las apoya. La hidroeléctrica es una de las principales. La reforma eléctrica no va a incrementar los costos de las casas ni tampoco les va a quitar los paneles solares a los pequeños o a los habitantes. Lo que va a evitar es que exista un huachicol. En este momento en México existe el huachicol hidráulico, el huachicol de la construcción, el huachicol del erario, el huachicol de la energía eléctrica, el huachicol del sistema hacendario. Todos esos huachicoleros que se hicieron millonarios a las costillas del pueblo, ahora van a tener que pagar la energía como la tienen que pagar. Y también los que no puedan pagarla, la van a recibir porque es un derecho que les permite equidad e igualdad. Eso es la reforma energética, claramente. Y todos y cada uno de los diputados que son patriotas deberían de votarla.
y les aplaudo, porque si viviera en este momento Miguel, o sea, el presidente alemán, o en este caso, si viviera también el general Lázaro Cárdenas, la apoyaría, porque estaría consciente que la única forma que tienen millones de mexicanos de salir adelante y de tener mayor igualdad y equidad es a través del apoyo de la soberanía energética. Bien, pues muchas gracias, diputada. Vamos ahora de nuevo cuenta con el diputado Pedro Armentia López del PRI. Diputado. No, como bien comentan, yo también creo, como dice mi compañero Noroña, el tema de los amparos, ¿no? Que un juez de competencia se los haya otorgado. Yo creo que el sector privado, ante una incertidumbre, pues también tomó una decisión en el cual de golpe les incrementaron un 600% el tema del porteo. Yo creo que sí hay cosas que hay que revisar. Yo creo que tiene que haber mucha mediación, mucha conciliación. Tenemos que trabajar todos juntos. Yo creo que hay muchísimas diferencias, pero tienen que ser más nuestras coincidencias. Hablando del tema de los paneles que comentan, la iniciativa es muy clara, elimina todo tipo de generación. Obviamente no hemos tocado el tema en el foro de la generación distribuida, que son los paneles. He escuchado a gente de CFE, a gente de la Secretaría de Energía, que dice que se va a priorizar y que seguirá haciendo, y van a impulsar el tema de los paneles en las casas, pero no ha dicho cómo, no ha dicho cuáles serán las reglas de juego, si serán ellos quien proporcionen los equipos, si serán ellos quien realicen los contratos o dejarán a la iniciativa privada. Y el tema de los tratados internacionales, pues hablando también de un incumplimiento, si no lo hay, pues el tema también va a ser que mucho financiamiento de esas empresas pues viene de la banca mexicana, Nacional Financiera, Bancomex, Banobras, han financiado el 70% de estos proyectos. Entonces yo entiendo que hay que revisar, que hay que tener un marco regulatorio, pero tener muy claro qué va a pasar con estas deudas que tienen los privados. Obviamente no es defender el sector privado, lo que nosotros queremos es defender al ciudadano, pero sí que lo expliquen, porque luego no queremos que quede al aire. Yo creo que hay que puntualizar muy bien la iniciativa del presidente, hay que revisarla toda la redacción, pero sobre todo que la gente en casa entienda qué es lo que se está debatiendo y qué es lo que se va a reformar. Que no sea un pleito entre privados versus ejecutivo, ni ejecutivo versus privado, sino que sea un pleito o una discusión o un debate que pueda enriquecerse y podamos construir todo el mundo algo que realmente le genere beneficio a cada una de las familias mexicanas. Gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Mauricio Prieto Gómez. Diputado, adelante, por favor. Gracias. También decir que hoy, como se está tratando el tema de los costos de energía, en específico las subastas que hace la Comisión Federal de Electricidad para nuestro país, debo decir con mucha responsabilidad, son las subastas más baratas que hay en el mundo. Hoy nos cuesta un promedio $20 generar electricidad en estas subastas, y la Comisión Federal de Electricidad nos la vende en $80. ¿Qué te quiero decir? Son 1,600 pesos convertidos a pesos mexicanos, y creo que todo eso se tiene que revisar. Más allá de este debate, nosotros lo que tenemos que construir es una soberanía eléctrica que garantice que a las mexicanas y mexicanos el costo de la electricidad va a ser mucho más barata. Y no nomás mucho más barata, sino que garantice que cuidemos nuestro medio ambiente. Si la reforma eléctrica que hoy presentó el presidente reúne todos estos requisitos, pues yo creo que vamos a estar en condiciones de lograr un consenso y poderla aprobar. Si no es así, seguiremos discutiendo el tiempo que sea necesario. Han pasado muchos años, y como bien dicen algunos compañeros de Morena, PT y Verde, que han pasado muchos años y que hay mucha gente que se ha hecho rica a través de estas negociaciones, pues ellos tendrán que pagar sus propias consecuencias. Nosotros no venimos a defender a nadie, mucho menos a los privados. Lo que queremos es defender la economía de las mexicanas y mexicanos, y a eso es lo que estamos haciendo en esta reforma. Yo creo que lo más importante es ponernos de acuerdo. Más allá de lo que podamos decir nosotros, hay que esperar lo que digan las personas técnicas que conocen del tema de electricidad, y creo que es lo que debemos de recoger de estos foros y poderlos plasmar en la forma que presentó el presidente para poder tener garantías reales. ¿Cuáles son estas garantías? Que tengamos energías limpias, que no contaminen nuestro medio ambiente, y lo más importante, darle la certeza a los ciudadanos de que la energía nos va a costar mucho más barata de lo que hoy nos está costando. Muchas gracias, diputado. Y bueno, insistimos quizás en, dice que los puntos, así como mandó el presidente de la República, la propuesta no pasará. Sin embargo, creo que poco se ha hablado con respecto específicamente qué es lo que tiene esta propuesta del presidente de la República. Vamos con el diputado Gerardo Fernández Groña del PT. Diputado, por favor, adelante. A ver, yo creo que es un error
que se piense que nosotros estamos en la posición de sacar la reforma constitucional sin moverle absolutamente nada, porque es una reforma constitucional que requiere 2 tercios, y no tenemos los 2 tercios, requerimos de que un sector de la oposición nos acompañe. Entonces es evidente que nosotros tenemos que construir esos acuerdos y que estamos en esa disposición. Pero para llegar a esos acuerdos tenemos que ubicarnos donde estamos hablando con verdad y donde se está actuando con prejuicio, por lo menos. Yo, francamente, veo en varios de los que han intervenido en los parlamentos abiertos, me da la impresión que ni siquiera han leído la reforma constitucional. Pero además, yo insisto, todos los atracos que se han ahí documentado, todos, el no pago, del porteo de toda la infraestructura, del respaldo, los contratos tramposos que se dicen socios y en realidad son clientes, los 77,000 grandes consumidores del país no le pagan a Comisión Federal de Electricidad, están asociados con 4 empresas privadas que son el oligopolio privado que tienen casi el control de ese 62% del mercado nacional. Entonces, y tenemos que también quitar cosas como Concamín dijo su presidente, se va a ir General Motors. Pues, ¿a dónde se va a ir? Le dije yo, a Suecia, a China, a Estados Unidos, a Corea, a Vietnam. No se van a ir a ningún lugar, hombre. Están ganando mucho. Invirtieron 88,000 millones de pesos. Han recuperado 44,000. Y van a recuperar su otra parte y van a seguir ganando, pero que no nos roben, como yo lo dije en un foro. Está bien que se lleven la leche, pero que respeten la vaca. O sea, no puede ser que sigamos en esta condición de franco atraco. Y vamos a construir los acuerdos. A mí me parece muy bien la posición de Mauricio Prieto, porque es una posición mucho más cercana a la posibilidad de alcanzar acuerdos, y espero que el PRI, termino, también plantee realmente dónde ve las dificultades, porque además muchas de las cosas que aquí plantean va a ser motivo de la legislación secundaria y no de la reforma constitucional. Gracias, diputado. Vamos a ver con usted, diputada Cecilia Márquez Alcadef, por favor. Bueno, aquí hay que decir que esta reforma va a generar certidumbre en las tarifas finales del suministro básico de esos beneficiarios, que son las familias. Esto va a hacer que un sistema de precios no regido por aquellos que son guachicoleros, porque son guachicoleros, viven de eso, y así han enriquecido a sus empresas, también permitan beneficiar a los millones de mexicanos. Termina con la simulación de precios por parte de los privados. Los subsidios a los generadores particulares también tienen que tener el justo pago, y aquellos que simularon también inversión, pero que recibieron financiamiento del propio gobierno, del erario, también tendrán que asumir los costos y competir con la Comisión Federal de Electricidad. De eso se trata. Si hablaban de libre competencia, ahora la van a tener. Y se van a enfrentar a los mejores trabajadores del sistema eléctrico que hay, que son los mexicanos. Y ellos ya apoyaron públicamente la reforma energética. Si hay alguien que conoce cómo los van a afectar, son los trabajadores. Y los trabajadores han dicho, la apoyamos porque nos ha dado beneficios y porque nos va a dar más beneficios a todos los mexicanos. Si quienes operan la reforma energética o la energía eléctrica la apoyan, yo creo que también los mexicanos tendrían que escuchar a esos especialistas que día a día le permiten que llegue la luz a tu casa y a mi casa y a la casa de todos, pero que también incansablemente lograron, a través de lo que pasó el año pasado, demostrarle, inclusive a la potencia del mundo, que podrían subsanar en menos de 8 días un mal que los norteamericanos tuvieron que cargar ahora sí que por meses, pero nosotros también lo vimos no reflejado en nuestro recibo de luz, hay que decirlo. El subsidio que recibió le ayudó a miles de mexicanos a tener energía eléctrica, no a que se la cobraran 1,500% más, como lo está pasando ahora en los Estados Unidos. Yo aplaudo a los mexicanos, a los patriotas, le hago un llamado a todas las bancadas que recuerden cuáles son sus orígenes sociales y que recuerden que el país en este momento los necesita patriotas. Muchas gracias. Ya nos ha llegado una pregunta de Luis Chibras Gómez y nos dice, ¿podrían estipular a detalle los pormenores de la reforma para que la energía llegue para todos y que paguemos lo justo? Diputado Pedro Armentia López, por favor.
Sí, muy puntual, ¿no? Yo creo que lo que se está planteando es la soberanía energética del país, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, que se eliminen algunos vicios que vienen de los contratos legados, que se revise el tema del porteo, el tema de los contratos, el tema del respaldo, el tema del despacho, en la priorización, que hoy en día le están dando prioridad a la energía sucia y no a la energía renovable. Ya veremos y discutiremos si es lo que le conviene a CFE o no. Como también hemos venido platicando, la soberanía energética de este país, no podemos hablar de eso cuando se importa el 60% del gas natural que utilizan nuestras plantas de ciclo combinado. También hablando de la simulación de precios, pues la Comisión Reguladora de Energía es quien los establece. Yo creo que hay que revisar también el marco regulatorio y cómo están estableciendo estos precios. Y por otro lado, como decía Mauricio, en el tema de las subastas, pues ¿por qué cancelarlas? Y la del 2017, la tercera subasta del 2017 fue la más barata a nivel mundial. Entonces yo creo que hay muchos puntos donde podemos coincidir, donde podemos construir, pero hay que ir depurando. Yo creo que el debate que se está llevando a cabo en este Parlamento abierto, ya tenemos que ir dándole estructura, tenemos que ir dándole forma, porque estamos viendo dónde coincidimos y dónde no. Porque no podemos pasar toda la vida debatiendo algo que es necesario para los mexicanos, que es que le llegue, y lo he repetido muchas veces, energía suficiente, limpia y el menor costo que pueda obtener en el mercado. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, confiar en que podemos coincidir, confiar en que podemos llegar a acuerdos todos los partidos políticos, porque esto no es un tema ni de colores ni de partidos, es un tema del país, de la nación, y que tenemos que trabajar con mucha convicción para que podamos llegar a estos acuerdos. Muchas gracias, diputado. Repito la pregunta que nos hace Luis Chiveras Gómez, que son parte del público que está viendo este programa. ¿Podrían estipular a detalle los pormenores de la reforma para que la energía llegue para todos y que paguemos lo justo? Diputado Mauricio Prieto, por favor. Bueno, en esta propuesta de reforma que presentó el presidente es muy claro. El gobierno quiere tener el 54% del control de la energía para poder distribuirla como debe ser y llegar a cada uno de los habitantes de nuestro país, a cualquier rincón del país. Sin embargo, hay que ver cómo lo va a lograr. Yo creo que es importante revisar el tema, cómo se va a lograr, porque la propuesta dice que debe de tener el 54% para poder tener el control y que los privados van a tener el 46%. Ok, está perfecto, yo creo que eso nadie lo va a discutir. Ahora es saber cómo se va a lograr, si ese 54% va a ser suficiente para que la Comisión Federal de Electricidad pueda generar toda la electricidad para llegar al último rincón de nuestro país. Yo sigo insistiendo, creo que es importante que la Comisión Federal de Electricidad explique cómo va a ser para que en lugar de seguir utilizando carbón y combustóleo, podamos utilizar las energías limpias. Y lo voy a hacer así de sencillo. 1 kilo de carbón tiene un precio, 1 litro de combustóleo tiene un precio, 1 hora de luz sol no tiene ningún precio. El carbón y el combustóleo contaminan, la luz solar no contamina. Es así de sencillo, hay que apostarle hacia allá. Y creo que en esta reforma que presentó el presidente se tendrá que adecuar para que vaya encaminada hacia allá. Es cierto, no puede ser de la noche a la mañana. Y si logramos que esto suceda, seguramente, como bien nos hace la pregunta nuestro amigo, pues vamos a poder tener energías limpias y con un costo demasiado bajo. Y eso es en beneficio de todas y de todos. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Gerardo Fernández Noroña. La misma pregunta. ¿Podrían estipular a detalle los pormenores de la reforma para que la energía llegue para todos y que paguemos lo justo? Bueno, sin ser majadero, le pediría a quien pregunta que lea la exposición de motivos y que vea la ley, para que no se lo platique nadie y no se preste a una interpretación. Yo creo que ahí está establecido. Y me iría más bien a lo que están comentando. Mauricio Prieto, mi compañero del PRD, se equivoca al plantear que el sol no cuesta, porque no te pones al sol y generas energía eléctrica. Tienes que hacer toda una inversión, que estamos hablando de 88 millones de pesos, que hicieron los privados y no nos transfieren nada de tecnología. Ellos solo ganan. No nos han regalado 1 kilowatt. Toda la emergencia sanitaria, toda la emergencia de febrero que se congelaron en Texas los gasoductos, los privados hicieron un lado y fue Comisión Federal de Electricidad quien sacó adelante toda la tarea y restableció la energía eléctrica del país. Cuando hay un ciclón, cuando hay un sismo, cuando hay un desastre natural, son los trabajadoras de Comisión Federal de Electricidad quienes sacan adelante. Los privados
Además les pagamos por adelantado. Dicen que las subastas fueron muy baratas, pero lo que no dicen es que es la tarifa más alta y que eso no beneficia nada a los usuarios últimos. Es Comisión Federal lo que les tiene que cobrar. Los 77,000 grandes consumidores no le pagan a Comisión Federal de Electricidad porque están asociados en falsos contratos con cuando son clientes y no socios. No, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de energías limpias. 55% de la energía total, del mercado total del país, lo tienen los privados con gas. No me vengan con que son energías limpias, solo el 7% es con eólica y fotovoltaica y es intermitente. Ningún país del mundo se mueve con energía eólica y fotovoltaica, ni un país, ni siquiera Alemania, que fueron los pioneros en esta tecnología. Alemania está produciendo el 30% con carbón. No nos vengan a espantar, y nosotros no producimos esa cantidad ni de gracia. Se hacen que no escuchan que el 30% de nuestra capacidad productiva en hidroeléctricas está sin moverse porque le tenemos que comprar primero a los privados. Por eso yo digo que sí podemos llegar a acuerdos, pero tenemos que dejar las mentiras a un lado. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con la diputada Cecilia Márquez Alcader. La misma pregunta, diputada. Está muy sencillo y le voy a decir a quien nos preguntó. ¿Qué es prácticamente lo que se pretende? Pues que la CFE y también en algún momento Pemex dejen de ser empresas productivas del Estado y se vuelvan empresas socialmente responsables. Y de eso estamos hablando. ¿Qué quiere decir? No estamos hablando de que se van a volver energía o vamos a consumir energía no limpia. De hecho, en México se consume el mayor número de energía limpia en América, porque en Estados Unidos son los principales consumidores del carbono, esos que firman convenios internacionales y que lo sacan por todas partes. Pero también hay que decirlo, que nosotros, la Comisión Federal de Electricidad, fue la primera en utilizar la energía hidráulica y que México está llena de cauces que puede ayudar a que los precios sean menores para los usuarios finales, para las familias, y que no existan también contratos ventajosos simulados por empresarios que dicen que generan energía solo para ellos y que luego la vendían. ¿Alguien les ha dicho que los empresarios que invirtieron en la energía o en la electricidad en México son los que dictaban las tarifas finales? Ellos son los culpables de los precios y de los altos precios. Ellos son los culpables porque se dictaba el precio a la última tarifa que marcaba el mercado privado. Entonces, si el mercado privado no entiende que la luz es un bien social y que también es un derecho humano, el Estado tiene que hacerse presente. Eso es lo que va a pasar en esta reforma energética. El Estado le regresa su derecho a los y las mexicanas para tener un recurso que es vital para su productividad, para tener calidad de vida y para que llegue a Tinguintín, a Mezquitic y también a la Ciudad de México, pero que también las energías limpias, que son las hidráulicas, se aprovechen, no se subaprovechen por privados. Nos pregunta Javier, que es otra pregunta al público, ¿por qué tiene que ser reforma constitucional en vez de solo legal? Diputado Pedro Armentia López, por favor. No, es lo que propone el Ejecutivo, lo bien lo explicó nuestro compañero Noroña. Es un tema porque ya lo habían trabajado en las leyes secundarias y una lluvia de amparos que lo otorgó el sector privado, un juez de competencia económica. Obviamente nosotros decimos que hay que regular porque podemos sacarlo en leyes secundarias, pero a lo mejor caeríamos en el mismo esquema que ya sucedió anteriormente. Pero bueno, yo creo que las condiciones ahorita del mercado y las condiciones nacionales podrían generar acuerdos. He escuchado a la iniciativa privada hablar de que tienen la voluntad de construir con el gobierno federal, tienen la voluntad de llegar a establecer nuevos precios de porteo. ¿Por qué no hablar hasta de pagar un respaldo? ¿Por qué no hablar de ver cómo hacen una inversión en zonas estratégicas del país? Porque como bien decimos, nosotros que somos de la península de Yucatán, ¿por qué pagamos más luz? Pues tenemos mayor demanda que la generación que hay, porque la situación que tenemos en la península no llega al gas como debería llegar, y obviamente hay que apostar a la energía renovable en esa zona del país. Pero creo que son cosas técnicas que debemos ir avanzando. Lo que no ha quedado claro el día de hoy es por parte del Ejecutivo y por parte de Comisión Federal de Electricidad, que han ido a plantear estos pormenores, ¿cuánto costaría esta reforma? Yo ya sé,
cuánto le costó que el privado tenga participación en el mercado. Yo eso lo tengo claro y hay que revisarlo y hay que decirlo y que la gente lo entienda. Pero ahora, dándole vuelta a la página y queriendo construir cuánto le costaría a nuestra nación esta reforma energética, ya que tendrían que construir nuevas plantas, mejorar las líneas de transmisión y distribución, dejarían de depender del privado que tiene la capacidad instalada ya hoy en día, que hoy en día paga un porteo, la CFE en las unidades de negocio donde pierde es en generación, y pues yo no entiendo cómo una empresa, cualquier empresa de este país, le quiere meter dinero bueno al malo cuando la unidad de negocio de generación tiene pérdidas en CFE. Al final de cada año hay una aportación patrimonial de Hacienda de 70,000 millones de pesos a CFE. Yo quisiera saber de qué tamaño será la aportación que necesitaríamos como país a la Comisión Federal de Electricidad para que pueda llevar a cabo esta reforma eléctrica y pueda llevar a cabo todos los planes y la planeación que tiene hoy en día. Obviamente les damos el beneficio de la duda y la confianza de que se pueda llevar a cabo, pero necesitamos ser claros. ¿Cuánto costaría, cómo lo harían y cuánto tardaría? No se escucha. Discúlpenme, era aquí mi micrófono. Va la misma pregunta, por supuesto, porque esa es también la tónica de este programa. Nosotros repetimos la misma pregunta a cada uno de ustedes, porque luego tienen diferentes posturas según su partido político. ¿Por qué tienen que ser reforma constitucional en vez de solo legal? Nos preguntaba Vieca, y yo añadiría, estamos hablando entonces de un asunto de mercado, ¿no? También. Diputado, por favor. Mauricio Prieto Gómez. Diputado Mauricio Prieto Gómez. Bueno, vamos con el diputado Gerardo Fernández de Noroña, ¿les parece bien? Diputado, por favor. ¿Me escuchas ahí? Sí, lo escucho. Lo que pasa es que no se ve su imagen. Se fueron cuando vaya. ¿Podría, por favor, usted abrir su cámara? Ahí está. Listo. Diputado, ¿Ahí me escuchas? Sí, por favor, adelante. Gracias. La verdad es que yo creo que la discusión durante estos foros y hoy precisamente la estamos llevando por el lado equivocado. Nadie está defendiendo hoy a los privados. Creo que los privados tendrán que hacer su trabajo. Nosotros como legisladores tendremos que llevar esta reforma a buen puerto. ¿Y cuál es el buen puerto? Darle resultado a los ciudadanos en el costo de la energía. Y para eso necesitamos que los expertos nos sigan instruyendo, como bien decía el diputado Noroña, y referente al tema si la luz solar no nos cuesta. Yo estoy seguro que no nos cuesta. Obviamente para eso hay que hacer un procedimiento técnico, diputado Noroña. Y después de eso, obvio, la luz ya no nos costará como nos sigue costando hoy una luz convencional. Sin duda alguna, creo que la discusión se tiene que basar en el tema técnico, más allá del tema político o el tema privado. Los privados tendrán que hacer su trabajo, y en esta reforma que presentó el presidente no deja de lado a los privados, seguirán teniendo participación y por supuesto seguirán teniendo sus ganancias, pero ese es un asunto de ellos. Yo creo que nosotros como legisladores tenemos que darle certeza jurídica en esta iniciativa que presentó el presidente para que los beneficiarios tengan esa resolución que tanto exigen, que la energía nos cueste mucho más barato y por supuesto le llegue al último rincón de nuestro país. Y yo me refiero que si logramos seguir trabajando para que la iniciativa que presentó el presidente esté en condiciones adecuadas, pueda tener la posibilidad de pasar. Hoy lo digo con mucha responsabilidad, así como hoy está presentada, no va a pasar. Y como bien decía el diputado Noroña y la diputada, que necesitamos llegar a consensos. Efectivamente, hoy necesitamos llegar a consensos. Si no hay un consenso, pues va a ser imposible que ustedes solos la pasen como lo hicieron con el presupuesto. Hoy las condiciones son distintas. Sin embargo, en el PRD estamos haciendo todo para que esta reforma pueda pasar y pueda ser en beneficio de las mexicanas y mexicanos. Muchas gracias, diputado. Ahora sí, diputado Gerardo Fernández de Noroña, voy con usted, por favor. Si fuera una reforma a leyes secundarias, la haríamos, ya la hicimos. Y como aquí se ha comentado, un juez le dio amparos hasta quien no lo pidió, que eso es una aberración jurídica. Entonces tenemos que hacer una reforma legal constitucional, ambas son reformas legales.
Y la reforma constitucional te implica tener 2 tercios en la Cámara de Diputados y 2 tercios en el Senado, y luego por lo menos 17 congresos estatales. Nuestro movimiento tiene 18 congresos estatales, pero no tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores. Por lo tanto, es obvio que tenemos que construir esos acuerdos. Yo ahí no le veo problema. ¿Cuánto va a costar? Pues hoy nos cuesta más de 400,000 millones de pesos al año el robo de los privados. No son sus legítimas ganancias. Desde ahí hay recursos suficientes para resolver cualquier problema sobre el costo de la reforma en materia eléctrica. ¿Cómo vamos a abastecer si nos quedáramos solo Comisión Federal de Electricidad? Pues sí, Comisión Federal abastecía el 100% del mercado nacional. Son 42,000 millones, creo, de kilowatts lo que produce CFE, denme el dato por bueno. Y son también 42,000 lo que puede producir los privados. Y la demanda es de 48. O sea, estamos súper excedidos en la capacidad de producción. Debería ser, si mucho, el 20% por encima de lo que se requiere. Y el país crece la demanda 4% anual. No tenemos un problema en ese sentido. Lo que nosotros vamos a hacer es, esta Comisión Federal descuartizada en 7 pedazos va a ser una sola. Va a competir en condiciones de igualdad. Y lo que preocupa de construir por energía solar, se está construyendo ya el parque fotovoltaico más grande de América Latina y el 8º más grande del mundo en Puerto Peñasco. Es falso que Comisión Federal de Electricidad le cuesta al país, igual que Pemex le aportan siempre, y Comisión Federal de Electricidad va a mover a la humanidad. Y Comisión Federal está llamada a ser la empresa pública más poderosa de México y de las más poderosas del mundo. Hay que fortalecerla, y me parece que si nosotros nos ponemos de acuerdo en eso, le vamos a llevar energía con una sola tarifa, como un derecho humano que plantea la reforma constitucional, razonable en costos y subsidiada para la mitad de la población que no puede pagar una tarifa comercial y que ya lo hace hoy Comisión Federal de Electricidad. El subsidio a la mitad de la población del país que no puede pagar tarifas comerciales no lo hacen los privados. Los privados no le han regalado 1 kilowatt al país. Ellos solo ven la ganancia. Y la electricidad no puede ser una mercancía, tiene que ser un servicio público y un derecho humano, como lo plantea la reforma constitucional. Muchas gracias, diputados. Vamos ahora con la diputada Cecilia Márquez, por favor. La respuesta es muy clara. ¿Por qué tiene que ser una reforma constitucional? Porque los jueces así solo dejaron ese camino. Así de sencillo. Hay que respondérselo así al ciudadano. No es porque el presidente quisiera así, sino porque ese es el único camino que dejaron los jueces que dictaron esa serie de amparos. Por eso es así. Pero cuando se fundó la Comisión Federal de Electricidad en México, no tenía redes propias de transmisión y distribución. Hoy cuenta con 900,000 kilómetros de longitud en líneas. Son vastas y suficientes, tan vastas y suficientes que los privados las usan. No tienen ellos líneas, hay que aclararlo. Así que hay que decirlo, que el 99% del sistema eléctrico de México puede ser dado por la Comisión Federal de Electricidad. Los privados no invirtieron su dinero, no invirtieron el dinero de ellos, solo el de la nación. Y lo más importante es que la Comisión Federal de Electricidad tiene 90,000 trabajadores capacitados a los niveles mundiales al que le pongan, y también hay que decirlo, comprometidos. Y eso a los mexicanos nos tiene que llenar de orgullo. ¿Por qué se tiene que votar a favor esta reforma eléctrica? Porque tenemos un sistema eléctrico suficiente para poder satisfacer a todos los mexicanos. Si los privados quieren competir, que lo hagan, y estamos dispuestos a darles un espacio, pero tendrán que ser de manera justa y estar consciente que si no hay un beneficio social, esta reforma tiene que salir precisamente por eso, para que el beneficio social esté sobre el económico. Muchas gracias, diputada. Por último, esta es la última ronda de discusión y luego pasaremos a las conclusiones. Si no hay problema con el abasto de la electricidad, si tampoco hay un asunto de problema con la soberanía nacional con respecto al asunto eléctrico, ¿cuál es, para que el público se lleve esta información importante, cuál es realmente la discusión de fondo? El problema del negocio enorme eléctrico que hay en nuestro país, del mercado eléctrico, es el que se está discutiendo. Y si ese es el problema, entonces la discusión
tendría que ser solo en el mercado, pero ya dejar de lado que México tiene que tener su soberanía eléctrica. ¿Cómo sería esa parte, diputados? Vamos primero con el diputado Pedro Armentia López. Yo quiero puntualizar esto, ¿no? Lo que hemos venido discutiendo, al final de cuentas, lo que nosotros queremos es que sea igualdad de circunstancias para todos, la libre competencia. Obviamente hay que revisar el tema de los abusos. Si la CFE tiene la capacidad de suministrar energía en todo el país y llegar a todos los rincones a través de su línea de distribución y transmisión, lo que nosotros planteamos es que hoy, como está la CFE, la generación que tiene es una energía cara. Le cuesta muchísimo a la CFE generar energía. No sabemos si tiene la capacidad total de poder abastecer realmente a una energía suficiente, limpia sobre todo, y al final al menor costo posible. Yo creo que también el tema de los órganos autónomos reguladores es algo que está en discusión. Dejar en CFE que tenga el poder de establecer tarifas, costos fijos, costos variables, el tema del despacho. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener cuidado. Yo entiendo lo que dicen otros compañeros, yo veo una gran voluntad de construir y de llegar a acuerdos, pero también hay que revisar, ¿no?, cuáles serían los pros, los contras de regresarle a CFE este poder de los órganos reguladores, porque si hoy en día nosotros tenemos esas discrepancias, a quienes se le otorgan y cómo fueron establecidos los criterios para generar permisos, precios y en la línea, en el despacho, en el mercado eléctrico mayorista, ¿qué pasaría si CFE lo tuviera? ¿Podrían establecer precios o subsidios donde ellos quisieran? ¿Podrían establecer tarifas y precios donde ellos quisieran? Entonces realmente yo creo que es algo que se tiene que puntualizar y para eso están los foros. Yo creo que vamos por buen camino y espero que en estos días, vamos apenas por el foro 7 de 19, y lo que veo en el programa es que estos temas se van a tocar. Yo creo que hay que esclarecerlos, que la gente lo tenga muy claro, y en sí la discusión no tiene que ser un tema entre privados ni quién genera. Al final de cuentas a la gente en casa no le interesa quién genera la energía, lo que le interesa es que pague menos en el recibo de la luz, y en eso es lo que coincidimos todos. Y CFE, dentro de su planeación, dentro de su estructura y sus programas a futuro, va a garantizar que la energía llegue suficiente a nuestros hogares y llegue con un menor costo, pues claro que la vamos a apoyar. No estamos en contra del beneficio de los ciudadanos, solamente queremos que se explique bien, que se esclarezca cuáles son los parámetros y de ahí tomar una postura clara en conjunto todos los diputados. Gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Mauricio Prieto Gómez. La misma pregunta, diputado. Gracias. Hoy está en discusión muchísimas cosas. Están en discusión los contratos, está en discusión que no se monopolice la electricidad, está en discusión la distribución, está en discusión el precio, está en discusión los tratados internacionales. Todo lo tenemos que seguir revisando. No es solo aprobar por aprobar. Yo creo que lo importante es revisar todos los esquemas, el tema jurídico, el tema técnico, el tema económico, y creo que si logramos a que esto esté acorde, a que no tengamos sanciones internacionales, que no entremos en pleitos con los privados por demandas que se les pueda quitar o cancelar sus contratos que ya tienen, como lo dice la ley que está presentada, que se les va a cancelar al otro día que se apruebe. Obviamente eso nos va a meter en severos problemas, como ya lo tenemos hoy con el aeropuerto de la Ciudad de México que cancelaron, que seguimos pagando millones de pesos año con año, y eso no le cuesta al gobierno, nos cuesta a todas las mexicanas y mexicanos. Sin embargo, necesitamos seguir apostándole al diálogo, necesitamos seguir apostándole a que los técnicos y especialistas nos sigan dando todos sus puntos de vista, y por supuesto para que esta iniciativa que presentó el presidente sea mucho mejor de lo que hoy está, y que en realidad al final sea en beneficio de las mexicanas y mexicanos. Reitero, la única manera de poder beneficiar con esta iniciativa es que el costo de la electricidad sea mucho más barata de lo que hoy está, y creo que todos los que estamos aquí estamos en ese sentido. Para eso estamos debatiendo, estamos platicando, y lo vamos a seguir haciendo durante los siguientes días y después en las comisiones, y lo vamos a llevar al pleno. ¿Qué digo? Con mucha responsabilidad. El grupo parlamentario está a favor de que se apruebe una iniciativa para que la gente que más lo necesita, que está en el último rincón de nuestro país, pueda tener una electricidad segura y barata. Si eso lo logramos, pues seguramente vamos a aprobarla. Hoy, como están las condiciones, no se puede aprobar una iniciativa así como está presentada, pero recojo cada comentario de cada uno de los ponentes y por supuesto de las diputadas y diputados, que vamos a seguir apostándole a que esto se pueda aprobar sin duda alguna en los próximos días. Gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Sí, miren, no está Movimiento Paniaguado ni los paniaguados, que son los que se oponen. Y yo no quiero contrapuntarme con los compañeros del PRI, del PRD,
porque es efectivamente con quienes podemos construir los acuerdos para avanzar. Pero, reitero, tenemos que dejar las mentiras a un lado. En disputa está el mercado nacional, que cuesta 6.300.000 millones de pesos. Eso es lo que está en disputa. No es cierto que las energías limpias... A ver, se empezó a importar la gasolina porque era más barata, supuestamente, en el exterior. Se hicieron pedazos las refinerías, estamos importando el 70% de la gasolina que consume el país, siendo un país petrolero, que producía el 100% de su gasolina. Y hubo hasta rebeliones populares en 2017 contra los gasolinazos. El ferrocarril lo privatizaron diciendo que iba a ser el más moderno del mundo. Es tan moderno que es invisible. Muchas de las mercaderías se trasladan por trailers de doble remolque que causan el 60% de los accidentes en carretera. Lo barato nos sale caro. Nos dicen que va a ser más barato. Le dejan al capital privado, sobre todo extranjero, el control de nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía energética, de todos los aspectos, y luego nadie se hace cargo. Es evidente que necesitamos que Comisión Federal de Electricidad, que garantiza que el 50% del pueblo que no puede pagar una tarifa comercial tenga electricidad. Es más, hay muchísima electricidad y se le sigue abasteciendo electricidad. Y eso solo lo puede hacer Comisión Federal de Electricidad. No lo van a hacer los privados que no han regalado, vuelvo a insistir, ni un kilowatt. Entonces, cuando hablan de que energías limpias a la gente le importa, a la gente no le importaría. Nosotros sí debemos preocuparnos que sean energías limpias, pero los privados no están produciendo energías limpias. Llevo todo el programa diciendo que solo el 7% es eólica y fotovoltaica, y les entra por una oreja y les sale por la otra. El 55% del mercado nacional lo abastecen con gas. Ahí tiene razón nuestro compañero del PRD, que tenemos que revisar ese tema, porque hoy, a esta hora y en este día, es más barato producirlo por ciclo combinado, pero dependemos del gas que nos venden de Texas, y ese es un tema que hay que revisar, y por eso es tan importante todo el poner en pie las hidroeléctricas, hacerlas muy eficientes, mejorar sus equipos, que es parte de las medidas que se están tomando para fortalecer las energías limpias del país. Gracias, diputado. Diputada Julia Márquez, por favor. Bueno, vamos a decir una cosa. Cuando hablan de monopolios, me llama mucho la atención que solo les interesa atacar a una empresa que ayuda a que llegue la luz a todos y cada uno de los hogares. No les interesa atacar otro tipo de monopolios, que vaya que los tenemos. Le cuesta 215.4 mil millones de pesos a la Comisión Federal despachar solo el 55% de su capacidad, porque tiene más capacidad. Mientras se le obliga a comprar una energía de alguien que firmó unos contratos que le parecen a algunos muy caros, que paguemos, ¿verdad?, por rescindirlos o porque se quieran rescindir, cuando en realidad hay 421 mil millones de pesos en 34 centrales que podrían dar, ojo, que podrían dar mayores privilegios y no tantos altos costos. La Comisión Federal, yo creo que carga con el compromiso más grande que tiene este país. Es el equilibrar el mercado para los que menos tienen, y también el establecerle a los que puedan pagar la electricidad como deben de pagarla, que lo hagan. Y ahora voy a hacer otra cosa más clara. No estamos hablando que esta reforma también habla de litio, y que el litio es en este momento uno de los materiales que más se utiliza en el consumo de todas las baterías de todo el mundo. Y aquí México tiene una posibilidad de reformarse y evitar cometer los errores que ya se cometieron, tanto con el petróleo como también con la electricidad. Y se habla de prever. Y yo también voy a decir lo mismo que dice Gerardo, pero también creo que dentro del PAN existen nacionalistas, que no todos defienden a los guachicoleros, y también creo que el PRI y el PRD, por su naturaleza social, por su fundamento y todo lo que han sido en su historia, son los que naturalmente tendrían que apoyar esto. ¿Se tiene que modificar? Quizás sí, pero tendremos que sumarlos. En lugar de restar y en lugar de estar descalificando y diciendo mentiras, porque se han dicho muchas mentiras, hay que ver lo que realmente sí dice esta reforma eléctrica. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora con las conclusiones, diputados. 1 minuto por participación. Pedro Armentia López, del PRI. Adelante, diputado. Bueno, primero que nada agradecer a mis compañeros por este debate. Yo creo que hay que replicarlo
todos y cada uno de los días en las comisiones. Los invitamos a todos los mexicanos que sigan sintonizando el Parlamento Abierto. Yo creo que vamos por buen camino. Hay que coincidir, lo vuelvo a repetir, no es un tema de colores ni de partidos, tiene que ser un tema que nos una a todos. Creo que la gente ya está harta, ya fuera de los pleitos, de las divisiones, de los enconos que pueden generarse este tipo de discusiones, y yo veo que vamos por un buen rumbo. Veo la disponibilidad del PRD, veo la disponibilidad del PT, de Morena, del Verde, de todos los partidos políticos, y creo que juntos podemos hacer algo que realmente beneficie a los mexicanos. Yo, para concluir, decirles que el Partido Revolucionario Institucional seguirá buscando las causas que defiendan a los mexicanos, y seguiremos construyendo siempre de una manera abierta, siempre de una manera que podamos sumar a un proyecto de nación, y al final de cuentas que podamos lograr todos juntos que el bolsillo de los mexicanos no se vea afectado. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Mauricio Prieto Gómez del PRD. Por favor, un minuto, diputado. Gracias. Bueno, agradecerte mucho la oportunidad que nos das de estar haciendo este tipo de ejercicios, este tipo de charlas, donde se le informa a las ciudadanas y ciudadanos qué es lo que se está haciendo con los foros en el Congreso de la ¿Se fue el sonido del diputado? Sin duda alguna, hay muchas cosas que tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir revisando, y por supuesto, como todos decimos aquí, lo más importante es que el resultado sea en beneficio de las mexicanas y mexicanos. Los que somos del PRD estamos convencidos que lo más importante es el diálogo, el consenso, y que eso nos puede llevar a un buen puerto, y que lo vamos a seguir intentando. No es nada fácil que eso se logre, porque las circunstancias en algún momento de los grupos parlamentarios no es... ¿Se fue de nuevo cuenta el sonido del diputado? Lo más importante es que la electricidad llegue a las mexicanas y mexicanos en un precio mucho más barato. Gracias a todas y a todos. Al contrario, diputado, muchas gracias. Vamos ahora con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Diputado, por favor. Nos quedó en el tintero lo del aeropuerto Felipe Ángeles, que se inaugura el 21 de marzo de este año. Estamos todos y todos invitados. Con el ahorro del aeropuerto, que si querían hacer en el lago de Texcoco, se indemniza a todos. Con el ahorro, 60% del financiamiento del Tren Maya salió del ahorro. O sea que no es cierto que son desastres y malos manejos. Yo cerraría diciendo, nuestra empresa es Comisión Federal de Electricidad, es una empresa pública de las 500 más importantes del mundo. Esa es la que debemos fortalecer. La libre competencia, no se está excluyendo la libre competencia, pero si yo favoreciera a la empresa nuestra, pues a mí me parecería correcto, pues es la que va a servir al pueblo, es la que piensa que sea un derecho humano la electricidad, es la que subsidia a la mitad de la población del país que no puede pagar una tarifa comercial. 572% ha aumentado en España la tarifa eléctrica y está en manos de privados. Entonces, este debate va a ser muy intenso. Vamos a construir los acuerdos y vamos a sacar la reforma constitucional en materia eléctrica, no tengo duda de ello. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con la diputada Cecilia Martínez Alcader. Diputada, por favor. Lo más satisfactorio de esto, y le agradezco al canal del Congreso y a todos mis compañeros en el Parlamento, es que sí podemos llegar a acuerdos, y este foro y esta discusión lo muestra. Ojalá en cada una de las mesas de discusión lleguemos a esta postura, donde todos y cada uno tomen por conciencia que el usuario final es el que tiene que beneficiarse, y el usuario final también tiene que encontrar que haya tarifas más bajas, que haya mejores servicios de calidad, y eso es lo que busca esta reforma eléctrica. También hay que decirlo que no es fácil aceptar que lo que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que no venga de un origen de los otros partidos, sí ayuda y va a ayudar a mucho al crecimiento económico de este país. Y sobre todo, también va a impactar socialmente, que eso es lo más importante. Cuando uno piensa en los que menos tienen, es cuando encuentra mayor satisfacción. El tener a una empresa como la que tenemos, el tener esos técnicos como los que tenemos, el tener un parlamento como el que tenemos, porque a quien dice que los del PAN o del PRI o del PRD son inconscientes, no, yo creo que son muy conscientes, y que en esta reforma eléctrica lo van a demostrar a la hora de votar a favor de ella.
Pues yo les agradezco muchísimo a nombre de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Esto ha sido Parlamento Abierto. Gracias a ustedes, diputadas y diputados, por haber participado el día de hoy, y a todos nuestro auditorio también. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Abrazo a todas y todos. Gracias, abrazos, diputados. Gracias a Nos vemos todos. pronto. Hasta luego. Y bueno, pues es así como se llevó el diálogo respecto a la iniciativa de la reforma eléctrica en el Parlamento. Caray. Puntos de opiniones diferidos, buenos puntos. Caray. Pues ahora sí que, como siempre les he comentado, pues la última palabra la tienen ustedes. Pues bueno, no me queda más que agradecerles y pues comentarles que pues por ahí analicen bien el video y pues como siempre saquen sus propias conclusiones y la última palabra son ustedes. Nos vemos en un próximo video y pues aquí estaremos al pendiente de más información de interés. Buenos debates, buenas conciencias, buenos puntos de vista y avanzando. Gracias a todos, que pasen un excelente día. Nos vemos.